Encuentros digitales en el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, hoy conversando con uno de los fijos periódicamente aquí en estas instalaciones. Vamos a conversar de universidad, de economía, si nos da un poco de tiempo, pero hay un tema sobre la mesa en la actualidad importante que se está comentando mucho con respecto al ámbito universitario español, y con quién mejor que reflexionarlo, pensarlo y dialogarlo que con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del campus de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha, don Ángel Tejada. Buen día, bienvenido. Buenos días, como siempre, un placer. Aquí estamos y de nuevo hacía meses que estaba la cosa un poco tranquila en el ámbito universitario, en el ámbito nacional, pero de nuevo salta a la palestra una noticia, un cambio importante. Se pide que, pues recién casi concluido, o algunos aún en proceso de reconversión de los títulos de grado, etcétera, que se había iniciado, pues ahora se dé una vuelta de tuerca más, y el ministro Wert ha propuesto pues que lo que era de 4 o se había transformado a 4 ahora sea 3, con la posibilidad de máster que usted nos va a explicar. Esto no ha gustado para nada en general en el ámbito de la Universidad Española, en las distintas comunidades autónomas. Precisamente ayer conferencia de rectores que dijeron que ahora mismo pues no se puede, pero desde dentro, ¿cómo se ve la propuesta? Vamos a ver, la situación surge en un contexto complicado en el ámbito de las titulaciones españolas, porque venimos de una reforma reciente que no está concluida, en el sentido de que cuando se habla del proceso de Bolonia, como particularmente lo conocemos todos, se hizo una propuesta por parte de las universidades de modificación de los planes de estudios acorde a lo que el Ministerio en su momento decidió que teníamos que hacer. Nos dio libertad a las universidades para proponer títulos, pero dentro de la estructura de duración de los títulos que el Ministerio decidió. Bien es cierto que con bandazos, porque en algunos momentos ya se hablaba de la posibilidad de que íbamos a ir a 3+2, después se rectificó, 4+1, las universidades no estábamos de acuerdo, había muchas universidades que entendían que 3+2 podía ser una buena opción, pero bueno, al final no se nos dio esa opción a las universidades porque el Ministerio decidió que iba a ser 4 años de grado más un año de posgrado, de máster, separándonos un poco de lo que gran parte de los países de Europa estaban haciendo. Bueno, pues nosotros como universidades asumimos lo que el Ministerio nos obliga a hacer, presentamos unos planes de estudios con una duración de 4 años en los grados y unos posgrados, unos másteres universitarios de un año. No ha terminado el proceso porque esos grados y esos posgrados que establecen las universidades, el Ministerio obliga periódicamente a someterlos a proceso de auditoría, de evaluación, de verificación, con el fin de que el Ministerio, a través de la agencia de ANECA, compruebe si lo que las universidades estaban diciendo que iban a hacer, en las condiciones que iban a hacer, con los objetivos que iban a hacer, etcétera, etcétera, se está haciendo bien o no, con el fin de que ese título se mantenga o no se mantenga. Bueno, hace poco nosotros aquí en una entrevista dijimos que en el caso nuestro el grado de Economía fue el primero de todo el país el año pasado en someterse a verificación. El primero el año pasado. El primero el año pasado, para someterse a verificación con el fin de determinar si podíamos o no podíamos seguir ofertando el título. Bueno, recibimos el ok y el título sigue vivo. El grado en ADE que se oferta en la Facultad de Económicas en Albacete ni siquiera ha sido sometido a ningún proceso de verificación. Controles periódicos, pero lo que es auditoría específica para decidir si el título sigue abierto o no sigue abierto, eso no ha sido sometido. Entonces, claro, en este contexto en el que estamos trabajando todos los centros por intentar verificar lo que estamos impartiendo, se nos pone encima de la mesa una reforma de los planes de estudios, además voluntaria, que a mí eso me parece una barbaridad como la copa de un pino, una reforma voluntaria para las universidades, en el que no sabemos qué hacer. Lo que está ahora mismo vivo lo dejamos morir, no sometemos a auditoría lo que tenemos, nos ponemos a trabajar en lo nuevo, vamos a verificar lo nuevo, verificamos lo viejo y verificamos lo nuevo. Aparte de investigar y dar clase, solamente rellenamos papeles. No sé, ese es el gran problema que tenemos. Eso en cuanto al contexto en el que se produce esta reforma. Llevamos ya meses oyendo propuestas por parte del Ministerio. El Ministerio paraliza ante el verano la idea que tiene de reforma del Real Decreto. No hay forma de que llegue a un acuerdo Ministerio con la Conferencia de Rectores, con las universidades, y aún así, bueno, pues los alumnos por su parte también protestan porque dicen que no han sido escuchados, los rectores protestan porque dicen que no se les hace caso, porque no creen que es el momento, con todo el contexto que estamos viviendo,
de hacer una reforma de planes de estudios, sobre todo cuando somos incapaces financieramente de cumplir los objetivos que habíamos establecido, porque los presupuestos de las universidades se han caído, o se han caído enormemente, y por lo tanto la estructura que en principio era necesaria para poder implantar el Plan Bolonia está muy lejos de que sea así, y en todo ese contexto se nos plantea una reforma del plan de estudios no consensuada por las universidades. Una reforma del plan de estudios que además voluntariamente, como decía antes, una universidad, Valencia, podrá decidir que sus títulos duran, grado de economía, ¿dura cuánto? ¿4? ¿Y nosotros 3? ¿O al revés, ellos 3 y nosotros 4? Entonces, si buscamos una convergencia a Europa, lo que no podemos ser es que nosotros entre nosotros mismos tengamos diferencias. Decía ayer precisamente el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Collado, que la normativa es inoportuna e incoherente. Por un lado, acaba de explicar un poco las razones que llevan a esa reflexión, y precisamente a lo que apunta ahora, que el hecho de que puedan o no tomar la decisión las universidades de manera independiente puede llegar a crear 17 sistemas universitarios distintos, decía concretamente, en nuestro país. Y esto, en la práctica, ¿qué puede suponer? ¿Qué problemática puede traer? Vamos a ver, pues tiene la problemática de que yo, como empresario que voy a contratar a un... A la hora de competitividad también. Claro, imagínate, tú vas a sacar al mercado un producto que es un graduado en economía, que vas a tener un coste, que va a ser un coste de 4 años en el caso de las universidades que decidan mantenerse en 4 años, y de 3 años en el caso de universidades que decidan mantenerse en 3 años. Grado que va a valer en el mercado de la misma forma. El mercado no va a diferenciar, porque no sabe diferenciar si el grado es de 3 años o el grado es de 4 años. Por lo tanto, no tiene mucho sentido esa diferenciación, porque yo creo que al final, si eso se aplica por parte de una universidad, todos estamos abocados a hacer lo mismo. Yo no puedo competir con sacar un producto al mercado que me va a durar un año más que otro que va a durar 3 años. Por lo tanto, tendremos que ir a esa situación. ¿Qué ocurre? Que cuando vamos a esa situación, no olvidemos el origen. El origen es que había carreras que eran licenciaturas con una duración de 5 años, que ahora no sabemos muy bien en qué situación se queda en comparación con los grados que, si se reforma, se quedarán en 3 años. Lo diga quien lo diga, una persona con 5 años de formación no puede tener la misma formación que una persona con 3 años de formación. Eso va a conllevar necesariamente que, o en mi opinión, que las titulaciones de grado, si se quedan con 3 años, van a tener acceso a unos determinados puestos de trabajo que indudablemente no van a ser los mejores puestos de trabajo que pueda acceder un trabajador, porque va a haber muchos otros estudiantes que van a ser capaces de combinar experiencia profesional y experiencia académica haciendo titulaciones de máster, y que van a ser los que van a tener posibilidad de acudir a puestos de trabajo más relevantes, con más responsabilidad, con más retribución, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquella persona que quiera evolucionar en su ámbito profesional necesariamente va a tener que hacer el máster. Por lo tanto, volvemos otra vez a los 5 años de duración que teníamos cuando estábamos hablando de licenciatura. Que quizás es lo que tenemos que tener. Yo no estoy criticando que eso no sea lo que tengamos que tener, pero quizás lo teníamos que haber tenido desde el principio y haber tenido una estructura de titulaciones muy similar a la que tenían otros países europeos, que es quien tendrían que haber sido nuestros espejos. Lo que pasa es que no sé si es el momento. O sea, el problema ya no es el fondo de 3+2 o 3+1+1, como decía el ministro, bueno, las distintas combinaciones que podamos hacer, sino que ahora mismo, conforme se ha hecho, creo que no es el procedimiento más adecuado. Y segundo, creo que las universidades no podemos tener la capacidad de decidir si la titulación X, del que va a ser otorgada por el ministerio y va a ser validada por el ministerio, tiene una duración de 4 años o una duración de 3. El ministerio tiene que asumir su responsabilidad, la que sea, decidir cuál es la duración. 3 años, pues tendremos que hacer lo que el ministerio establezca en 3 años. 4 años, pues lo que establezcan 4 años. Pero esta libertad de decidir si un mismo título dura 3 años, dura 4 años, yo no la veo. Pero quizás yo estoy equivocado y no lo veo, pero llevo unos cuantos años en la universidad y algo de criterio tengo. Pero creo que no es la mejor decisión que se ha tomado. Desde su criterio, ¿dista mucho la formación con la que sale un antiguo licenciado de 5 años de entonces a alguien que ahora curse el grado de 3 y un máster de 2 o 2 máster de 1? Vamos a ver, la formación de un licenciado... ¿Esos 5 y estos 5 a nivel de formación tienen alguna diferencia? Vamos a ver, hay que venirse al origen de cuando existían las licenciaturas, no existían los másteres universitarios. Lo que existía entonces eran másteres que eran títulos propios que otorgaba una universidad, que otorgaba una institución y que era a nivel particular de esa institución que avalaba
ese título que estaba ofertando. Y que el mercado de trabajo lo valoraba o no lo valoraba, y lo valoraba de la forma que consideraba oportuno que tenía que valorar. Pero institucionalmente ese título, como título oficial, no existía. Pasábamos de ser licenciados a ser doctores, aquellos que éramos o que podíamos ser doctores. En el caso concreto de la reforma se establece que vamos a 4 años más másteres oficiales, más másteres títulos propios. Es decir, habrá gente que ni siquiera sabe diferenciar si estamos hablando de un máster que tiene reconocimiento por parte del Ministerio de Educación o un máster que tiene reconocimiento por parte exclusivamente de la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Sevilla o la que sea, ¿vale? Bueno, y en esa situación, además, lo que establecemos es que los 4 años dejan de ser 4 años y pasan a ser 3. Si yo comparo esos 3 años con los 5 años, indudablemente estoy muy lejos. Vuelvo a repetir, no puedo comparar una persona que se ha formado durante 5 años con otra persona que se ha formado durante 3 años. Eso no es comparable. Ahora, si esos 3 años le sumo los 2 años de másteres, estamos hablando de otra cosa muy distinta y volvemos... ¿Mejor que la anterior? Pues probablemente sí. Probablemente sí en aquellos casos de los que se han los 5 años. Si no se hacen los 5 años, vuelvo a repetir, nos quedamos muy lejos de la formación que se estaba dando. Probablemente sí si está bien estructurado. Y eso vuelve a ser responsabilidad de las universidades. Si yo tengo que hacer una reforma del plan de estudios y la reforma del plan de estudios la hago mirando a la sociedad, es decir, ¿qué me está demandando la sociedad? ¿Por qué me lo está demandando? ¿Cuánta gente me está demandando? ¿Y cuál es la estrategia que como país queremos desarrollar? Y el Ministerio tiene clara la estrategia que como país queremos desarrollar y a partir de ahí las universidades definen su propia estrategia, sería lo ideal. Y eso implicará que probablemente ese sistema universitario sea mejor que el de las licenciaturas exclusivamente. Ahora, si eso no lo hacemos así, creo que vamos a hacer una reforma que al final los objetivos que se pretenden conseguir no se van a conseguir. Si la reforma de los planes de estudios que se hacen, no nos olvidemos nunca, no es una reforma exclusivamente de contenidos, que también, sino una reforma de procedimientos, de metodologías docentes. Metodologías docentes que cuando yo estudiaba en la Universidad de Valencia hacíamos huelga porque no cabíamos en las clases. O nos teníamos que sentar en los pollos de las ventanas o en la tarima del profesor o no entrar. Y bueno, pues había años que teníamos que hacer huelga para que nos resolviesen eso. Claro, ese aula en el que viene un profesor y te cuenta pues una determinada asignatura y cuenta su película y se va, da igual darla con 50, con 150 o con 250. Lo único problema es que quepan o no quepan. Si eso no lo queremos hacer así y queremos hacer un sistema metodológico mucho más personalizado para el alumno, con muchos menos alumnos, eso es lo que quiere el Plan Bolonia, no solamente la convergencia, sino procesos metodológicos distintos. Si estamos desarrollando esos procesos y justo a medio camino nos encontramos con una situación financiera que nos impide absolutamente abarcar lo que pretendíamos abarcar, volvemos a tener grupos, en lugar de 35, 40, 45 personas, de 100 y pico personas. Por lo tanto, bueno, pues lo hacemos, igual que tú, igual que yo, somos licenciados con una determinada metodología. Volvemos a esa metodología, porque no podemos hacerlo de otra forma. Entonces está todo un poco mezclado y por eso los rectores en este contexto entiende que no es el mejor momento. No es el mejor momento porque no están terminados los planes de estudios, no es el mejor momento porque no se han validado los planes de estudios, no es el mejor momento porque el sistema de financiación, la estructura financiera de las universidades no están pasando el mejor momento. Y en este contexto nos piden que modifiquemos el sistema universitario otra vez sin consenso, que es lo más grave. Inoportuno, por tanto, y hablamos de que estamos en una situación en la que deberíamos pensar que se podía haber hecho así desde un principio. ¿Da la sensación ahora en el seno de la universidad de que se ha perdido un poco el tiempo? Sí, se ha perdido un poco, mucho el tiempo, se ha perdido mucho todas las horas de trabajo por parte de los dirigentes. Y dinero, imaginamos, ¿no? Bueno, dinero no necesariamente, porque dinero es lo que me da igual estar formando con uno como sistema universitario, como modificación del sistema, con unos planes de estudios o con otros. Al final, el hecho de modificar, de hacer una estructura o hacer otra, del punto pero de vista hacer de la... dos ahora Eso sí, va eso a sí, costar algo que se podía haber aprovechado sobre todo antes. porque ¿qué pasa con los diplomados que en su momento se equipararon al grado porque eran 3 años y iban a pasar a 4, se les exigió un curso puente, tuvo que pagar el curso puente, han tenido grado, ahora el grado lo volvemos a equiparar con un grado de 3 años, que es el que él tenía. Es decir, hay una reforma ahí que no es la más adecuada. Desde el punto de vista de la reforma en su origen, para que te hagas una idea, se hicieron libros blancos de las distintas titulaciones y en los grados de Economía y ADE las universidades, la conferencia de decanos, proponían duraciones de 3 más 2. Es decir, en su origen nosotros proponíamos 3 más 2 y no se nos hizo caso, se decidió que era 4 más 1, en contra de la opinión de muchas universidades. Vale,
si no estamos criticando, o yo particularmente no estoy criticando que el 3+2 sea un mal modelo, lo que digo es que no sé si es el mejor momento para hacerlo. Ahora. Creo que nos equivocamos en su origen, nos equivocamos porque el Ministerio nos obligó a hacerlo. Vale, para atrás no podemos andar, pero ahora en este momento quizás no es el mejor momento. Yo creo que, bueno, 2 años hay de si margen. de verdad, porque luego hay que cumplirlo, si de verdad el acuerdo que los rectores han tomado se cumple, ninguna universidad modificará nada, hasta que haya un consenso entre las universidades para ver cómo tenemos que hacer el sistema. Yo tengo mis serias dudas que eso sea así. Ojalá, ¿eh? Ojalá las universidades públicas, todas, y las universidades privadas, todas, hasta el 2017, no pongamos encima de la mesa nada nuevo, de tal forma que nos permita, en este contexto, a todos, ya que no ha habido consenso con el Ministerio, por lo menos que las universidades tengan consenso y hagamos las cosas con un poco de sentido común. Si no, pues será la expresión de tonto el último y eso me imagino que no será bueno. Me llamaba la atención al leer la información una de las argumentaciones que daba el Ministerio. Dicen que será un ahorro para las familias este cambio. Y además que la preocupación, aparte de la economía, tiene que ser la calidad de la formación. Entonces, si lo que se busca es el ahorro económico para las familias y además la calidad en la formación, significa que lo que se da ahora no ofrece calidad en la formación y sobre todo, ¿por qué entonces esa subida de tasas más o menos desproporcionada según el territorio del que hablemos, si lo que se busca ahora es que las familias tengan más facilidades a la hora de acceder a la universidad? Son dos cosas distintas. En cuanto al tema de calidad de formación, no sé por qué ahora se ha decidido que hay que ir contra las universidades, criticando a las universidades, atacando a las universidades, que me parece bien, porque hacemos cosas muy mal. Y otras no tanto, pero parece que el caballo de batalla, no sé muy bien por qué, ahora mismo es muchos medios de comunicación atacar cualquier cosa de la universidad, que si la endogamia de la universidad, que si el sistema de acceso a la universidad, no sé, pues tendrían que venir y de verdad ver cómo se funciona. Hay cosas muy criticables, hay gente probablemente que sí que puede tener un sistema más o menos endogámico, pero hay otra gente que no. En la Facultad de Económicas de Albacete, por ejemplo, la inmensa mayoría de gente venimos o de la Universidad de Valencia, o la Universidad de Murcia, o la Universidad Autónoma Complutense de Madrid, no de la Universidad de Castilla-La Mancha. Los profesores hablo, ¿eh? Por lo tanto, bueno, no sé lo que es endogamia en ese sentido y como nosotros, muchos otros. Pero bueno, más allá de eso, el tema de la calidad, cuando el Ministerio dice que tenemos que dar cosas a calidad, entenderá que no lo estamos haciendo. Pues tendrá que explicar por qué hace esa afirmación, por qué hace esa afirmación y por qué, modificando a 3 años, sí va a ser más calidad. Yo estoy totalmente en contra de esa afirmación y la niego con absoluta rotundidad. Porque si no tuviésemos calidad, no sé por qué nos verifican los títulos favorablemente como se han hecho. Si no tiene sentido que me digan que yo tengo que tener más calidad en mis títulos cuando estoy sacando un título que el año pasado me verifican y me hacen una auditoría favorable. Algo no cuadra, algo es incoherente en ese proceso. En cuanto al ahorro, yo estuve viendo la rueda de prensa del señor ministro y indudablemente el razonamiento suyo tiene razón, pero es un razonamiento peligroso. Claro que tiene razón. Si te Lo quedas que yo en te 3 decía años, antes, ¿no? si para hacer 4 años tengo que pagar 4 años de matrícula, 4 años de vivir en una ciudad o de vivir en otra ciudad que no es la mía, etcétera, etcétera, y eso lo puedo hacer en 3, pues me estoy ahorrando un año. Pues Pero estás perdiendo eso son formación. matemáticas, eso no hace falta hacer muchos números. Pero vuelvo a repetir lo mismo, estoy sacando el mismo producto a la calle. Es decir, ¿el mercado va a valorar lo mismo? ¿El mercado me va a valorar un graduado de 3 años de la misma forma que lo está haciendo ahora? Porque ahora sí que se equipara el graduado a lo que era el licenciado. Y en la mente de todos, aunque sea un año menos, también había licenciaturas antes de 4 años. Bueno, pues un graduado y un licenciado están en el mismo nivel. Si el grado lo paso a 3, la gente lo que va a comparar es el grado con una diplomatura antigua. Y las diplomaturas antiguas no están a nivel de las licenciaturas antiguas. Los grados de 3 años no van a estar nunca a nivel de los grados de 4, que repito, la mentalidad de la gente sigue equiparándose con una licenciatura. Por lo tanto, el grado de 3 años, si me quedo en el grado de 3 años exclusivamente, pues me habré ahorrado un año de formación. Pero, ¿esa es la formación que el mercado de trabajo me va a pedir? Es decir, tenemos un nivel de desempleo juvenil de en torno al 50 y pico por ciento, en el que para acceder a determinados puestos de trabajo el nivel de formación y el nivel de experiencia de la gente es absolutamente impresionante. Es decir, para currículum que os llegan, y vosotros lo veréis, en la empresa que ven, son currículum que son bastante espectaculares y están buscando un puestecito de trabajo. Entonces, si esos currículum en el que la gente está formada, en el que la gente son licenciados, que la gente tiene másteres universitarios, tienen dificultad para acceder a puestos de trabajo,
cuando tengamos un grado de 3 años, voy a competir con esos con un 50 y pico % de paro. ¿Estamos seguros de lo que estamos diciendo? ¿Estamos seguros que con esos 3 años voy a tener un título capaz, o que me haga a mí que sea capaz de defenderme en un mercado de trabajo conforme está el mercado de trabajo? Porque si el mercado de trabajo se lo comiese todo, pues perfecto. Pero es que no se lo come, ¿eh? Y lo que se lo come a un nivel tremendamente alto. Por lo tanto, bien, yo saldré a la calle con una carrera de 3 años, si me quedo ahí es más barato, pero si mi acceso a determinados puestos de trabajo no va a ser posible. Si quieres seguir haciendo, por ejemplo, uno de esos másteres de 1 o bien 2 de 1 o 1 de 2 años, en ningún caso va a ser más barato. No, vamos a ver, ahí indudablemente. Ahora hay mucha diferencia por universidades. Y luego esta es otra. Vamos a ver, ¿yo qué hago? ¿3 más un máster de 1? ¿3 más un máster de 1,5? ¿3 más un máster de 2? Porque todas esas combinaciones ahora mismo podrían estar en el mercado. Si yo hago 3 más un máster de 1 año, prácticamente estamos hablando de un precio muy similar a lo que tengo ahora. Porque si los másteres no los tocamos y los precios, que no son competencia de las universidades, son competencia de las comunidades autónomas, las tasas públicas, las mantienen, el coste será exactamente el mismo. Lo que pasa es que yo ahí, con ese título, más un máster de 1 año, tendré lo que tendré, pero primero es un máster de 1 año, los que valoren después el mercado, si tenemos máster de 2 años o máster de 1, habrá diferencias, y después me limita el acceso a determinados puestos, porque yo con eso no consigo, un poco más técnico, pero no consigo los 300 créditos ECTS que me exige el Ministerio para poder acceder a programa de doctorado y por lo tanto poder ser doctor en este país. Por tanto, tendría que hacer otro máster si quiero poder ser doctor. Si hago 3 más 2, sí que me voy a los 5 años, estoy sustituyendo, en este caso, un año que me costaba la tasa a precio de grado por un año que me cuesta la tasa a precio de máster, porque el otro año sería ya a precio de máster. En nuestra universidad es el efecto, los precios que decidió la Junta de Comunidades para grados y para másteres, pues, hombre, pero no es especialmente significativo. Es decir, en 5 años la repercusión en las familias no va a ser muy elevada. En términos medios, igual estamos hablando de 200 euros al año. Es dinero, pero no es un dinero que te condiciona para que la estructura del sistema tenga que ser esta o tenga que ser otra. En otras universidades estamos hablando de otros precios, ¿eh? En otras universidades estamos hablando de precios que igual estamos hablando de un crédito en el grado de 18 euros y 45 en el máster. Entonces ahí estás sustituyendo en 2.000 euros o 2.000 y pico euros el incremento de precio que se produce como consecuencia de la reforma si yo quiero tener los mismos 5 años de formación. Yo no sé si es mucho dinero, es poco dinero, o es nada de dinero, pero conforme está la economía española, cualquier incremento de coste por obtener un servicio, conforme está la demanda, es muy complicado. Ángel. Pero ya digo, depende de las universidades, porque los precios que estamos aplicando no tienen nada que ver la nuestra, a pesar de la subida de precios, que ha sido significativa, es decir, que la repercusión y el coste que está asumiendo el alumnado en la Universidad de Castilla-La Mancha se ha incrementado mucho. Pero, dicho lo dicho, sí que es cierto que es muy inferior a lo que se ha producido en otras comunidades autónomas. ¿Qué puede suponer o qué puede llegar a cambiar el hecho de que estemos en un año puramente electoral y que este tipo de cuestiones pueda acabar resultando un caramelo apetecible para un uso político en cierta medida? Pues no lo sé porque ahí espero que no se politice el tema, de tal forma que los rectores, indudablemente los rectores detrás tienen una comunidad autónoma, que es la que tiene que avalar los títulos que salen al mercado. Las universidades tienen competencias en cuanto a autonomía absoluta de gestión de su presupuesto y de gestión de sus programas formativos. Pero el presupuesto no lo decide la universidad, lo decide la comunidad autónoma, y los programas formativos los avala la comunidad autónoma. Por lo tanto, hay decisión política en el funcionamiento de la universidad. No en el funcionamiento de la universidad, que no es así, que no hay una inferencia, por lo menos en las que yo conozco, una inferencia política en la gestión de la universidad, pero en la previa sí, la previa necesariamente tiene que ser así. La universidad maneja dinero público son fondos que se aprueban por presupuestos es dinero político. Hay un partido de gobierno, el que sea, que decide que el presupuesto sea este y no sea el otro. Por lo tanto, ahí hay una influencia, y una influencia, repito, que el Ministerio exige que las universidades, cuando modifican planes de estudios, lleven el aval de la Junta de Comunidades en la que está. Entonces, espero que no se utilice por guerras políticas para presionar que una universidad no lo haga, o que otra universidad sí que lo haga, o que yo soy PSOE y estoy en contra del PP y entonces me voy a quedar en 4, y yo soy PP y quiero apoyar al PP y me voy a ir a 3. Yo entiendo que los consejeros de educación sean responsables, que lo son,
y espero, y que no utilicen este instrumento para enfrentar a nadie. Y los rectores, espero que sean responsables y que lo que dijeron ayer y la declaración que hicieron ayer de ir a una y analizar la situación y que todos consensuemos cómo vamos a hacer la reforma, lo lleven a la práctica y que de verdad no se utilice como ningún instrumento político. Estamos hablando a nivel de autonomías, pero es importante también tener en cuenta que también va a haber elecciones en el ámbito nacional y que probablemente puede llegar otra formación que diga, pues esta propuesta no me gusta y se queda en esto. No lo sé, eso es futurible y como todo futurible nunca sabe uno cómo va a afectar. Yo tengo mis serias dudas de que si se modifica el partido de gobierno del ámbito nacional, modifique esta reforma. Tengo mis serias dudas. Porque quizás hay que reformarla. Si yo no digo que no, vuelvo a repetir, yo era partidario del 3+2 cuando se originó la reforma. Yo ya era decano en su momento, ya asistía a la conferencia, pero lo que digo es que no es ahora el momento, que no es ahora el momento. Quizás más adelante, con más sosiego, vamos a ver qué pasa con lo que estamos dando. Es que no sabemos qué pasa con lo que estamos sacando a la calle, es que no está evaluado, es que no tenemos información al respecto. No tenemos información de la empleabilidad de los chicos y chicas que salen de nuestras casas, es que no lo sabemos, no han salido todavía, o los que han salido han sido muy pocos. Y luego, cuidado con la estructura financiera que tenemos, que es muy complicada. Entonces, vamos a ver si se estabiliza la situación para poder tomar decisiones, en mi opinión. ¿Que el 3+2 sea una estructura que no está mal? Bueno, pues eso son opinables, son opiniones y en Europa funciona, por lo tanto no tiene por qué no funcionar aquí. Esta situación lleva inevitablemente a hacer una reflexión sobre el mercado de trabajo y así lo ha ido haciendo durante estos minutos, pero ¿cómo se enfrenta alguien, por ejemplo, en su caso, a la actividad formativa de una serie de alumnos que tiene cada día delante de usted en la clase? Teniendo en cuenta que Castilla-La Mancha es hoy por hoy la comunidad autónoma en la que más ha crecido el desempleo juvenil. Pues es complicado sobre todo cuando vienes de otra época. Es decir, y luego yo también tengo la suerte de estar dirigiendo una facultad en la que los estudios que se están impartiendo son estudios que están, como todos, afectados por la crisis en cuanto a salidas profesionales, pero siguen siendo carreras que el mercado valora y que el mercado coloca y por lo tanto con salidas profesionales mejores que otras, bastante mejores que otras titulaciones, pero aún así no está bien. Claro, lo que es complicado es modificar tu sistema o tu metodología docente en función de que el mercado reciba más o menos trabajadores, porque no es competencia de la universidad, yo no puedo modificar el sistema laboral. Una persona que está formada en el grado de Economía o en el grado de ADE tiene que tener la misma formación con independencia de que la tasa de desempleo sea del 20, del 15 o del 55. Porque no es problema de que la tasa de desempleo es esa porque los estudiantes salen mal formados. Porque si el problema fuese que los estudiantes salen mal formados y que por eso las empresas no los contratan, tenemos un problema en las universidades. Pero es que ese no es el problema. Los universitarios españoles salen de los mejor formados a nivel europeo. Nosotros tenemos muchos convenios de colaboración con otras universidades europeas, no hablemos con otros sitios, y nuestros estudiantes están al nivel de los mejores. Por lo tanto, no es problema de formación, es problema de que el mercado de trabajo no está demandando ahora determinado número de puestos de trabajo. Pero esto que se dice ahora de que la formación un poco se amolda a las necesidades de la empresa, que se tiene un poco en cuenta que se demanda en el ámbito laboral para formar de esa manera específica a los alumnos, ¿se puede llevar a cabo? Sí, eso es la crítica de siempre, de que la empresa demanda una formación más práctica para adaptarse más rápidamente a su puesto de trabajo y la universidad lo que te dice es que eso está muy bien, pero que no somos formación profesional exclusivamente, que la universidad, además de formar a los alumnos en habilidades prácticas, se les forma en conocimientos, en capacidad de pensar, en posibilidad de que tengan criterio. El equilibrio es donde casi nunca nos estamos poniendo de acuerdo cuál es la pata que tiene que primar más y cuál es la pata que tiene que primar menos. Yo entiendo que las universidades se tienen que adaptar al mercado de trabajo, se tienen que adaptar a la sociedad, entre otras cosas porque es la que le paga. Si las universidades, vamos a ver, las universidades no financiamos con el dinero que pagan los alumnos. Si están pagando un 20% en el mejor de los casos del coste, nos financiamos con impuestos, nos financiamos con la recaudación de la administración pública, recaudación de la administración pública que viene de la sociedad. Por lo tanto, la sociedad tiene derecho a demandar a las universidades qué tipo de formación quiere. Pero
a las universidades se les tiene que oír y también tienen algo que decir. Las universidades es una institución de muchos años, no acaban de crearse, por lo tanto saben de qué va el ámbito del laboral y por lo tanto entienden que hasta donde pueden llegar es hasta donde pueden llegar. Lógicamente hay que combinar una formación práctica con una formación metodológica que creemos que es necesaria. Porque yo no puedo formar un trabajador exclusivamente para una empresa. Porque si no está en esta empresa, tendrá que ir a otra, y en esa otra tendrá que aprender. Igual que cualquier trabajador, por mucha experiencia que tengas, cuando cambies de puesto de trabajo, vas a tener que pasar una fase de adaptación para poder adecuarte a la empresa donde te vas a ubicar. Eso no significa que la universidad tenga que ir por libre, ¿eh? Yo sabéis, y aquí lo he dicho muchas veces, que nosotros tenemos que satisfacer las demandas de la sociedad, que es la que nos financia. Y por lo tanto, los planes de estudios tienen que satisfacer esas necesidades. Lo que no pueden es convertirse en una FP de grado superior exclusivamente, porque para eso están los módulos de FP superior, que están para habilidades prácticas en muchas ocasiones mucho mejor formados que los licenciados o que los graduados. Son conceptos distintos, son productos distintos, son estudiantes distintos, son estudiantes que deberían de tener un acceso a puestos de trabajo distintos. Otra cosa es que en este santo país nos queda mucho por madurar en muchas cosas y entre otras esa. O sea, no puedo contratar o no debería de contratar, por muy bien formado que esté, para ser un administrativo, a una chica o a un chico que tiene una carrera y 2 másteres. Porque es que eso no es lo que pretende esa persona. En cuanto pueda se irá. O estará desmotivado o no funcionará. Por muchos 700 euros que yo le pague y me ahorre, en vez de pagar los 1.400 que le pagaría a un trabajador con esas características. Ángel, un placer que nos haya explicado un poco concienzudamente este asunto, que sin duda pues, es importante y podría venir a cambiar completamente el panorama universitario actual. Tenemos un año aparte políticamente interesante, también en la universidad interesante, así que ya para la próxima empezamos a hablar de esas elecciones a rector. Tenemos elecciones también. a todo, elecciones a la comunidad autónoma, elecciones a ayuntamiento, elecciones a rectorado, a ver si se elecciones nacionales. Y salen algunos nombres o por lo menos candidatos. No sé cuándo las elecciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, depende lógicamente del rector convocarlas, pero deben de estar en torno a las mismas fechas, mes arriba, mes abajo, que las elecciones nacionales. Entiendo que aún está un poco lejos, como para que nadie que se promulgue, ni siquiera el propio rector, que no sé si se presentará, me imagino que sí, pero vamos, no tengo ni idea, o cualquier otro candidato dé un paso adelante. Me imagino, como dije la última vez, y creo que es saludable, porque así en un sistema más maduro ocurre que haya varios candidatos, pero todavía nadie ha dicho esta boca es mía y creo que es todavía pronto para que nadie se promulgue todavía como candidato. Para el próximo encuentro, a ver si podemos. Quizás podemos hablar ya de quién se presentaría. Igual nos da una sorpresa, Ángel Tejada. No, yo no. No puedo, además. Bueno, ya es un paso. Muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos esta explicación sobre un asunto que sin duda afecta mucho a la ciudadanía, sobre todo a esa parte más joven que anda un poco desorientada ahora mismo. Sí. Pues nada, gracias a vosotros. Desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, entrevista, encuentro digital con Ángel Tejada, dándonos esas pinceladas a lo que podría ser esa nueva reforma que se propone en el ámbito universitario español. Parece que se va a aplazar un par de años para ponerla en práctica, se está debatiendo, se está discutiendo, de momento no ha gustado, pero veremos cómo se va encajando. Ha sido una entrevista que, como ya saben, pueden volver a ver entera, en partes o como ustedes gusten, a través de nuestra web www.lacerca.com. Cuídense mucho.